Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Cuando estás allí en el momento no te das cuenta, pero hay mucha gente que les ha pasado que ha revelado fotos o vídeos y se han dado cuenta que hay imágenes. Hay personas, como un caso que a mí me contaron, un grupo de personas que llevaron a su perro, pues fueron a ver paisajes, siempre igual porque esto es muy bonito, la verdad. Y al revelar las fotos se dieron cuenta que el animal no salía en ninguna foto, en ninguna fotografía salía. Entonces pues ellos pensaban que era un detalle de la foto, pero no se dieron cuenta que es que el animal no salía en ninguna foto. Estaban todos su grupo, incluso salía alguno así acariciando al animal y todo, y el animal, la silueta no salía. Son casos, tal vez como siempre dicen que por la fotografía y por los vídeos pues se suele ver más que por los ojos. 1:34, 1:35 hora, 12:35 en Canarias. Hay que remarcarlo esta noche más que nunca porque viajamos hasta allí. Y siempre es un placer porque la gente del archipiélago nos ha brindado su confianza, su cariño, su apoyo, siempre, en Milenio 3, en Cuarto Milenio, y yo creo que se merecían un programa como estos, porque el Barranco de Badajoz, que no se llamaba así en un principio, sigue siendo uno de los clásicos canarios, pero también hay que decir, quizá el menos conocido, el más misterioso, el que sigue navegando entre la bruma de lo legendario y lo real, sobre el que se habla, se difunde, ahora ya en internet incluso, antes en viejos legajos. ¿Qué parte hay de su gestión colectiva? ¿Qué parte de hechos rotundos? ¿Por qué en un lugar concreto de una isla mágica como es Tenerife se concentran tantos misterios? ¿Se exageró o se quedaron cortos? Sabemos que ese barranco fue residencia del Mencey, o rey de Güímar, la localidad a la que pertenece. Se llamaba Arcaimo. Fue un lugar de refugio hasta bien entrado el siglo XVIII para los guanches o nativos de la isla. Algunos se convirtieron al pastoreo. Se quedaron a gusto allí, aferrados a viejas leyendas, a viejas tradiciones. Quizá por eso hay algunas cuevas profundas. Hay quien dice que todavía sin explorar a fondo, que tienen cañizo, que tienen varas de madera, y todavía algunos especialistas intentan, dirimir para qué eran esas cuevas, practicadas de forma natural y luego acrecentadas como tumbas. Hay quien dice incluso que había rituales misteriosos hace siglos en esas grutas, como si fueran un tubo para viajar al más allá. Otros, sin embargo, le dan usos mucho más cotidianos, simples varas de cañizo para curtir alimentos de los refugiados que resistían de alguna forma en un mundo paralelo, ese mundo que hoy conocemos como Barranco de Badajoz. Pero ese lugar tuvo otro nombre, ese lugar que hoy ya veréis por qué, o escucharéis por qué, está unido al misterio, de forma ya indisoluble. Durante cientos de años se seguirá hablando del barranco, y se hará porque hay misterio, enigma, cosas sin resolver. Pero antes se llamó Barranco de Chamoco. La Real Cédula de los Reyes Católicos, 5 de noviembre de 1496, concede esa zona misteriosa a Juan de Badajoz. De ahí su nuevo nombre, ese nombre ligado a lo inexplicable. Nuestro compañero Alberto Granados haciendo gestiones esenciales para lo que va a ser este programa y esta sensación que vamos a vivir todos juntos. Nuestro guía musical, sonoro, Juanma Frasquet, que ya va abriéndose paso, imaginándose el barranco. Hay quien dice que son también montañas de la mente las que se dibujan ahí, y abriéndose paso a nivel musical con una especie de linterna que nos va iluminando. Y a mi lado, Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hoy más que nunca, vía de contacto, porque cuántos amigos canarios, cuántos y durante cuánto tiempo nos han pedido que hablásemos de este lugar, de este y no otro. Claro que sí, líneas abiertas como siempre en esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Tal vez nos podáis hablar de algunos de los misterios del Barranco Badajoz, algunos de los seres que dicen que se ven allí, o la extraña niebla que parece cubrirte cuando te adentras en las grutas que tiene el barranco. 7640, vía de contacto, porque esta noche vamos a estar allí. Lo lógico es empezar por el principio, ascender por esas pendientes, caminar hacia un lugar de poder para algunos, para otros simplemente es cúmulo de leyendas. La pregunta es por qué la leyenda elige precisamente ese entorno. Y las cámaras fotográficas
pueden captar leyendas. Comenzamos nuestro viaje. Esta noche, nuestra nave del misterio viaja hasta un lugar muy especial. Un lugar agreste, solitario, un enclave lleno de secretos que aún no han podido ser desvelados. Apariciones, leyendas, hallazgos arqueológicos, minas abandonadas, todo un rosario de elementos inquietantes que queremos investigar para todos vosotros. Sed bienvenidos al Barranco de Badajoz. 2:20, nuestra nave siempre en directo, planeando por este lugar concreto de la isla de Tenerife. Webb y Berthelot fueron los primeros cronistas que hablaron de una geografía botánica de esta zona. 1840. Son los primeros que dan un poco de alma a la pluma y se quedan conmovidos por un paraje que, aún más en aquella época, debía ser impresionante, aunque no ha debido variar tanto. ¿O sí? Vamos a descubrirlo. Decían en su obra geográfica botánica de 1840, como digo, el barranco de Badajoz está limitado al poniente por las montañas de la ladera de Güímar y del otro por las tierras alteradas del valle. Cuando se ha avanzado dentro de esta profunda garganta, se ven sus laderas cubiertas de plantas que se alzan más de 800 pies por encima del cauce. Era el estudioso Francisco Remedios Acosta quien habló de esa cueva prehistórica o cueva del Cañizo y la enmarcó dentro de prácticas rituales de los antiguos nativos, prácticas rituales que se perdieron después de la conquista. Las varas de madera, que estaban, las 12 en concreto, encima de la cueva, eran una especie de escalinata hacia el más allá. En el barranco también hay minas, 7 en concreto, y vamos a intentar recorrerlas. Casi 15.000 metros integrándose dentro de esa mole de piedra, buscando el agua. Hay algunas, como la galería de Izaña, que todavía, según los expertos, tiene zonas desconocidas. Y precisamente en esa galería de Izaña, en los trabajos de los que hay documentación gráfica de 1912, es cuando varios trabajadores se encuentran con algo. Las crónicas han variado radicalmente, es lógico. Son 96 años de historia, pero más o menos en invierno de ese año 1912, horadándose en la mina de Izaña, 2 trabajadores en concreto, golpeando una de las paredes, ven cómo esta se viene abajo, se derrumba y aparece una zona que no estaba ni mucho menos cartografiada. Cuenta la leyenda, la verdad, la historia, los informes, quién sabe, que estos 2 mineros de Izaña se encuentran con 2 individuos, una de las versiones dice que 3, parecen embozados en ropajes blancos. Algunos dicen que portan un casco o aureola, o por lo menos la luminosidad que desprende su rostro hace que no se puedan ver las facciones. Desde luego, imaginaos esta escena, plena oscuridad, no parecían trabajadores de la mina. Hay una versión que indica que estos individuos extraños marcaban el sitio concreto donde luego se descubriría una gran veta acuífera, agua tan necesaria en esa zona. La otra versión, la que nos ha llegado con más fuerza, dice que aquellos 2 individuos, aquellos 2 mineros, salieron corriendo, con el corazón saliéndosele del pecho, prácticamente como alma que llevase el diablo. Habían visto algo imposible, 1912. ¿Os imagináis lo que fue su huida por aquel barranco? Huida que terminó en el cuartel de la Guardia Civil de Güímar, cuartel donde se han buscado estos informes, estos testimonios. Hoy sabremos si con resultado o con fracaso. Pero sin duda la historia del barranco de Badajoz cobra bríos importantes en 1991. Hay un fenomenal fotógrafo de gran prestigio en las islas, que es Tello Bermejo, que además ya tuvimos la suerte de saludarle hace unos cuantos años, y a él debemos algunas de las fotografías más impresionantes que no sé por qué han tenido lugar en este enclave y no en otro. Tello Bermejo, amigo, 12:44 allí en Tenerife. Buenas noches. Hola, buenas
buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues encantado de saludarte, como siempre, Tello. Realmente, es un verdadero placer, la verdad. El placer es nuestro, amigo. Volvemos a ver tus fotografías. Ahora mismo la gente puede navegar por diferentes webs que hablan del barranco de Badajoz. Decimos ya que el barranco ha pasado de los viejos pergaminos a la red, es lógico. Ahí podéis disfrutar de algunas de las fotografías de Tello Bermejo. Y yo, Tello, sé que lo habrás contado en más de una ocasión, pero ahora te escuchan 800.000 amigos. Hay una foto que yo creo que marca tu vida y marca la vida del barranco. Si no me equivoco, es el 1 de julio del año 91, ¿no? Efectivamente, estás refiriendo, me imagino, al Ceralado. Exacto. La verdad es que esa fue una de las que más me impresionó y fue un día muy especial porque yo creo que realmente, aunque parezca increíble, cuando ellos, o la energía que sea, llamémoslos ellos por decirle algún nombre, pero cuando esa energía quiere, se materializa. Cuando quiere se materializa. Sí. Lo tienes claro, Tello, para ti no hay duda. Y tú que eres un hombre que vive de la técnica, ¿no? Nada que ver con la leyenda. Efectivamente, totalmente. Yo de la técnica y al principio empecé con el amigo Diosdado trabajando en el tema y al principio pensaba que bueno, que podía ser un fallo, que podía ser la cámara, que podía ser el obturador, que si el dedo, y al final salimos convencidos de que no, que eso no era así, sino que cuando circunstancias ya de sitio, de estar bueno, pues en un estado de conexión, como lo quieras llamar, ¿no? Es cuando realmente se materializaban, si no, no había nada. Oye, Tello, hablas con convencimiento propio, que imagino que así no era al principio. ¿Elegiste ese lugar, Barranco de Badajoz, porque ya se hablaba de fenómenos extraños o por la intuición? No, realmente habíamos ido a varios puntos de la isla que son energéticos y que también han salido fotos, pero el barranco lo conocíamos hace años y era un sitio muy agradable, como sigue siendo, para ir a dar un paseo, para relajarte, para hacer una meditación, o sea, un sitio precioso. Y entonces, pues bueno, como nos gustaba, pues fuimos de noche. Y realmente es un punto que, si te das cuenta, está justo debajo del Teide. O sea, que tienes el pico más alto y casi lo más bajo debajo, o sea, que está junto, ¿no? Oye, Tello, hay una cosa muy importante. Las fotografías de lo extraño, de energías, de fenómenos, para algunos de refracciones de la luz o de lo que sea, ocurren casi siempre sin que uno sea consciente. Es decir, y bien lo sabemos, ¿no? En Cuarto Milenio, fotografía es una cosa, la gente fotografía cosas, no sabe y luego pasa algo. La diferencia de esta noche del 1 de julio del 91 es que escucháis algo antes de que hagas una foto impresionante, ¿no? Sí, escuchamos, pues ese día habíamos estado acampados, oíamos unas pisadas al lado de la tienda, salíamos y no había nada, escuchamos una serie de ruidos, bueno, si te lo cuento es que parece mentira, hasta música, ¿sabes? ¿Hasta música? Sí. Vamos a ver, estabais acampados allí en este lugar que imagino que impresiona de noche, Tello, ¿no? Sí, hombre, de que tenga un poco de miedo, pues sí, impresiona. Es una cavidad y un silencio, y se oye solamente que los pájaros, los ruidos, las piedras que caen, en fin, es un poco acogedor, ¿no? Pero yo no le tengo ningún miedo a eso, ¿no? Porque yo sé que allí no hay nada, ¿no? O sea, nada que te pueda hacer daño, quiero decir. Nada que te pueda hacer daño, sin embargo hay un misterio que rodea la vuestra tienda de campañas. Llegáis a escuchar pisadas, me decías. Sí, pisadas, pero pisadas grandes, no una pisadita chiquitita, ¿no? Esto que, bueno, a algunos se le volvió el corazón, como tú dices, casi echa a correr, ¿no? Pero no, salí y realmente no sé si había algo como aquello. Hay mucha zona que es medio bosque, pues puede guardarse, ¿no? Pero no sé lo que sería, ¿no? Es 1 de julio del año 91, hay que decir que Tello Bermejo, repito que es un profesional contrastado, querido y respetado en las Islas Canarias. Muchas gracias. Es así, Tello, lo sabemos y tenemos buenísimas referencias, y de repente oís una especie de aleteo, según cuentan las crónicas, no sé hasta qué punto se han exagerado o no, Tello, eso es verdad. Llegas a oír eso y tú disparas tu cámara. Sí, exactamente, lo del aleteo lo oímos perfectamente. Y bueno, y la verdad es que salió eso que realmente, pues bueno, sí tiene la forma parece que tiene alas, ¿no? Es como un ser alado, ¿no? Bueno, tú lo has visto, creo que lo has visto, ¿no? Lo he visto muchas veces, Carmen, lo estás viendo ahora, ¿no? Sí. Es como un ser alado, como con cara, como con unas... Pero en parte, si te pones a mirar, es como si te quisiera asustar, pero realmente no asusta, es como si diciendo, váyanse de aquí. ¿Me comprendes? Oye, un fotógrafo profesional como tú, ¿cómo se queda cuando obtiene eso? Porque no era cámara digital de aquella época, claro. En aquella época no era analógico y, lógicamente, pues me impresioné mucho en el sentido de que yo pensaba que saliese pues algo, ¿no? Como ya me habían salido, pero eso me impresionó un montón.
A partir de ahí fue que realmente empecé, ahora llevo un tiempo un poco más distanciado, hasta hace el año pasado que me salió porque volví al barranco, pero un tiempo que lo distancié por ver las cosas un poco más desde lejos, ¿no? Pero llegó un momento en que entonces sí me fanaticé y es cuando volví a buscar cosas y a creer que eso se manifestara, como en otras fotos que no sé si la estarás viendo ahí, que casi se llega a manifestar lo que fuese, ¿no? La energía que sea, que está ahí y que adopta unas formas que desde luego a nivel visual impresionan. Sí, que cada uno tendrá su explicación o querrá darle el tinte que quiera. Pero hay una cosa que has dicho muy importante, yo te imagino ahora mismo viajando al barranco. ¿Has llegado a ir solo allí a fotografiar? Sí, yo he ido solo muchas noches, ¿no? Es que me está recordando perfectamente la historia, fíjate, curioso, de otros hombres que casi de casualidad se encuentran con el misterio, sea el caso de Prudencio Muguruza, por ejemplo, en Ochate, y que luego, y para mí ahí dentro hay una gran verdad, tengo que decirlo, verdad individual, esa persona busca algo. Tú has dado un término que a mí me parece muy importante, has dicho, te llegas a fanatizar, eres consciente de que estás perdiendo un poco la objetividad porque aquello te llama, ¿no? Sí, porque quieres realmente que eso sí, es que si hay algo que se manifieste, o sea, ya quieres profundizar, y yo creo que si viniese alguien y te llevase, te dejabas llevar, porque realmente lo que quieres es encontrarlo, localizarlo, verlo, o sea, es eso, llegas a fanatizarte, con lo cual luego digo, no, esto hay que relajarse, verlo un poquito, digo, a lo mejor dentro de unos años descubro el qué es o el qué no es, ¿entiendes? Han pasado 15 años de esa foto, Tello, ¿te han dado explicaciones? Sí, a mí sí, para mi vida particular sí. No las puedo decir, pero para mi vida particular sí. ¿Han sido señales importantes para ti? Sí, pero sin duda alguna, ¿no? Y vamos, un año nuevo me regalaron con una luz especial y creo que fue un año de iniciar un año con nuevos cambios en mi vida interior, ¿no? Porque yo siempre digo que todas las manifestaciones exteriores tienen que servir para que interiormente cambiemos. Porque si no cambiamos interiormente, no cambiamos nada. Como una señal importante, y muchos investigadores, hay que decirlo, de Canarias a las que hoy tenemos que rendir un sentido homenaje. Algunos ya no están, como fue el caso de Paco Padrón. Él, por ejemplo, tuvo una observación también de un ovni, un objeto volante no identificado. Él lo contó, no es faltar el respeto, sino todo lo contrario, cuando estaba a punto prácticamente de poner fin a su vida. Y aquello le cambió. ¿Qué crees, Tello, que hay en el barranco? Hace 15 años de esa foto, la más célebre, una especie de ser alado, una especie de ser con cara. Yo creo que muy bien podría ser una puerta a otra dimensión. O sea, creo que van por ahí los tiros, ¿sabes? Porque, por lo que te digo del Teide, que está debajo justo, y porque ha habido mucha tecnología ahí, inclusive de ovnis también, pues podría ser una entrada, yo qué sé, ahora mismo no lo puedo entender, pero posiblemente sea una puerta dimensional, y por eso han entrado y salido seres hace siglos, ¿no? Y todas estas cosas. Porque desde hace siglos se habla de cosas raras en ese lugar que a veces las cámaras captan o no. ¿Tú alguna vez te has sentido un poco sobrepasado por este fenómeno? ¿Has sentido miedo? No, ¿Nunca? En ningún momento, nunca, en ningún momento. Al contrario, he sentido, paz y ganas y deseos de profundizar más, pero nunca he tenido miedo. ¿Y yo creo que si tienes miedo, mejor no lo sigas, ¿no? No es buen camino, ¿no? No. El miedo estás ahí cerrando una puerta. Uno tiene que estar abierto, hombre, siempre con los pies en la tierra, ¿no? Como digo yo, y la cabeza en el cielo, pero sabiendo lo que estás haciendo y sin hacer cosas raras, ¿no? Realmente uno lo único que hacía era relajarte, hacer una pequeña meditación y hacer alguna invocación y disparar, o sea que tampoco era nada raro, ¿no? Oye, Tello, hay una zona del barranco donde incluso se ha hablado de curiosas formas de la piedra, hay una que le llaman la cara de niño. ¿Hay alguna zona especial para ti, más querida como fotógrafo, que ha recorrido toda esa región donde vamos a estar esta noche en vivo? ¿Hay alguna especial? Pues mira, por alguna cosa. Para mí una de las más especiales es la entrada. Cuando entras en la parte alta, ya después de la primera curva que tomas allí, que es como una piedra, la primera subida grande que hay, esa me encanta. Es como una entrada hacia otro universo. ¿Has estado allí? He estado allí. Bueno, pues la entrada, cuando haces la pendiente aquella grande... Sí. Y cuando doblas aquella pequeña cavidad que hay como unas rocas... Sí, lo intento recordar en mi mente, sí. Sí, pues para mí es como la entrada a otra dimensión. Justo ese punto. Ese punto. Pues vamos a intentar... Es como si estuvieras dentro. Ese, y al final del todo hay también otra cavidad también con muy buena energía. Pues vamos a intentar recorrerlas. Ha sido un guía de excepción el gran fotógrafo canario Tello Bermejo, que tuvo la suerte, y además es bueno interpretarlo así, de encontrarse con esos, no sé cómo llamarlo, lo que sea,
que desde luego apareció delante de los objetivos de su cámara en varias ocasiones. Vamos a llamarle energía universal. Vamos a llamarlo así, Tello. Te agradezco muchísimo que hayas sido el primer guía en este viaje al barranco de Badajoz, que creo que muchísima gente va a conocerlo hoy con otros ojos. Te mandamos un abrazo. A vuestra entera disposición, un abrazo, y que todo el mundo sea feliz y que sean inofensivos con el pensamiento. Un abrazo muy fuerte, Tello. Un abrazo, igualmente. Hasta luego. 2:05. Estamos en conexión con el barranco de Badajoz. Algo está pasando, pero esperamos en apenas instantes tener a nuestros compañeros allí, que van a estar en vivo, y además gracias a un despliegue de nuestros compañeros de SER Tenerife importante. Quiero mandarles un fuerte abrazo porque sé que están haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo, pero hay que ir paso a paso, conociendo lo que ocurre. La cara de niño, la cara negra, uno de esos lugares que también se convirtió en célebre en aquella época, en la época final de los 80, cuando Paco Padrón, uno de los grandes divulgadores del misterio en Canarias, habla, por ejemplo, de nazis buscando elementos en el barranco de Badajoz. Real o no, no lo sabemos, pero eso empezó a hacer que mucha gente peregrinase a ese sitio. Y como siempre, las experiencias, las sensibilidades, y Carmen, que me pone una cara muy extraña porque estás viendo esa figura alada de Tello Bermejo, ¿no? Sí, cuando además, menos curiosa. Me recuerda, no sé si a ti te recuerda, a una que hizo también con unos chamanes, nuestro compañero Juanjo Revenga, que salía como una especie de luminosidad, estaban invocando una serpiente y en ese momento en la fotografía aparece como una serpiente igual de luminosa que el ser alado que estamos viendo en estos momentos. Nos pregunta mucha gente que dónde podemos ver esas fotografías. Hay una web, barrancodebadajoz.com, donde se explican todos los misterios, se puede ver esa fotografía, Iker, e incluso pueden opinar sobre ella. ¿Qué les parece? ¿Un ser alado o un simple foco, un simple flash, la luz que ha querido hacer esa figura? También recomendar la web Esencia 21 de nuestros compañeros David Helen y José Gregorio González, que es un grandísimo trabajo, y que vayan buscando e indagando sobre la Canarias Mágica, que es que... Bueno, por cierto, tengo aquí un libro encima de la mesa, Canarias Mágica o Canarias Misteriosa, que son dos grandes obras de nuestro compañero José Gregorio, con el que espero hablar y espero escuchar su voz en mitad del barranco. Pues hay mucha gente que ha tenido experiencias en ese barranco. Por ¿Ah, sí? ejemplo, Ricardo nos dice: yo escuché sonidos de tambores una noche en la que estábamos solos en el barranco. Sonidos de tambores. Tuvimos una experiencia muy desagradable a la altura de la galería, con murmullo de voces, risas y accidente incluido. Yo no volveré, nos dice otro oyente. Hola amigos, soy Edu. Cada vez que voy al barranco con el perro me tengo que volver, ya que retrocede todo el tiempo. Cuando podáis visitarlo, Carmen y tú, alucinaréis. Pero yo creo que ya he contado en alguna ocasión mi peripecia con José Gregorio en el barranco, ¿no? Yo creo que sí, pero la deberás recordar esta noche porque bueno, luego la recuerdo con José es Gregorio. digna de mencionar. Yo con José Gregorio, bueno, José Gregorio y yo, por supuesto, en el barranco, y nos pasó una cosa inolvidable, pero que yo creo que ya la he contado. Sí. Hace unos años intenté pasar la noche en el barranco, solo aguanté unas horas. Aullidos imposibles me helaron la sangre, nos dice John desde Tenerife. En el barranco de Badajoz el olor de azufre es intenso. ¿Ese olor proviene de las minas o hay algo más?, se pregunta Manu desde Santa Cruz. Vamos a hablar de esas minas, de la mina Izaña, de las otras 7 que se meten dentro de la tierra, dentro de las entrañas de esa montaña mágica, 15 kilómetros de profundidad. Vamos a recorrerlas. Soy Nabil, he estado en el barranco de Badajoz de noche, en las minas. Es muy abrupto y transmite miedo, te quedas paralizado. Nunca había visto nada igual. Buenas madrugadas desde Tenerife, donde la noche estrellada es de sueño. Un apunte, el Mencey de Weimar se llama Acaimo. Un saludo. Pues entonces es error mío seguro. Le he llamado al hombre, le he llamado Arcaimo le he llamado yo. Hola, fui 3 veces, las 3 entré en las galerías de las minas, acongojan, y las 3 veces acampamos una noche a los pies a la entrada de las montañas. Bueno, pues muchísima gente, como yo esperaba, ese público de Canarias que es siempre maravilloso, siempre acude a la llamada, contando sus experiencias. Esta noche nuestros compañeros José Gregorio González, si no pasa nada extraño, y Pablo Villarrubia, con los compañeros de SER Tenerife, van a estar allí, con la unidad móvil, en pleno barranco de Badajoz. Tenemos muchas sensaciones que vivir, muchas historias. ¿Será verdad lo de los seres blancos, lo de las minas, lo de la arqueología, lo de los nazis, lo de aquella niña que desapareció y... Bueno, luego lo contamos. 2:06 de la madrugada, 15 grados y medio aquí en el estudio 1 de la cadena SER en Madrid. 1:06 en el barranco de Badajoz, en la isla de Tenerife. Por cierto que otra de las historias, que ya son leyenda, es la de una niña que fue a recoger unos frutos, le llamaron Niña de las Peras,
Entre 1890 y 1910 se sitúa esta especie de rumor ancestral. Esa niña desaparece y vuelve al cabo del tiempo, hay quien pone 10 años, 15, con el mismo aspecto. En el fondo es la misma historia que se contó con diferentes lapsos de tiempo del célebre francés desaparecido en diciembre del 79, Franck Fontaine, en Cergy-Pontoise, o de tantos otros viajeros, entre comillas, otras dimensiones. Pero sobre todo tiene mucho que ver con lo que esa supuesta niña contó. Veremos luego que de verdad y que de fraude o de invención. Y es que se perdió, o alguien le reclamó en una de esas grutas, una figura blanquecina de nuevo. Alguien extraño, que parecía extranjero, que desde luego no parecía un nativo, y que le llamó. Y después poco menos que perdió la conciencia después de ver a varias figuras semejantes. Esta historia, que también nace en este barranco, es idéntica a la de Antoñita Tamayo en el pequeño pueblo de Arroyo Sujaya, en el Albacete, o varias mujeres en Rojales, Alicante. Personas que desaparecieron, incluso en el caso de Antoñita, año 1980, páginas enteras en varios periódicos nacionales, 5 días a la intemperie, se le daba perdida por congelación y por supuesto fallecida, batidas de la Guardia Civil, se encuentran a la niña que todavía no había cumplido 4 años, y la niña estaba perfectamente, sin hipotermia. Lo único que recordaba era una mujer con un hábito blanco, cabello albino, que le sonreía y le tapaba con su manto. Los grandes investigadores Jesús Callejo o Javier Sierra pusieron a este tipo de apariciones, que no son desconocidas en nuestro país, un nombre curioso: damas protectoras. Y quién sabe si aquí en pleno barranco ocurre o ocurrió más o menos lo mismo. 2 horas y 9 minutos. Y en este momento concreto me señala con el dedo Alberto Granados que los compañeros de Radio Club Tenerife han hecho el pequeño milagro. Unidad móvil, espero que el sonido sea óptimo. Capitán de la nave siempre en Canarias, José Gregorio González. Buenas madrugadas, amigo. Iker, buenas noches, buenas madrugadas a todos los oyentes. Estamos en pleno barranco. Bueno, creo que tengo un problema con el retorno. No te preocupes, José Gregorio. Iremos puliendo poco a poco, seguro, las deficiencias técnicas que nos van a salir al paso, porque estamos en un lugar dificilísimo para hacer esto, pero los oyentes de la SER se lo merecen. ¿Qué estás viendo ahora mismo, José Gregorio? Sí, desde luego que sí. Los oyentes se lo merecen. Los compañeros técnicos han hecho un trabajo excelente llegando hasta aquí, permitiendo que contemos con un soporte técnico que nos permite estar en el centro del misterio, prácticamente en un lugar que, bueno, es un entorno natural, es muy difícil de llegar, menos aún o más complicado aún de noche, es un lugar que no está iluminado, pero precisamente por eso el halo de misterio es mucho más evidente. No hay luna, tenemos un cielo brillante de estrellas, realmente espectacular, y a mí no me extraña, y creo que los compañeros que esta noche están aquí compartirán la opinión, no me extraña nada que esto sea cuna de misterios, que se generen enigmas en este entorno, porque realmente ya de por sí, de entrada, Iker, esto sugestiona, y tú lo sabes muy bien, porque hace años que fuiste protagonista tú mismo de la magia del Barranco Badajoz. Pues lo primero, Carmen, mandar un abrazo a todos los amigos de Canarias y en especial a los compañeros de Radio Club Tenerife que están haciendo ese esfuerzo, ¿no? La nave del misterio que ha aterrizado en el barranco de Badajoz esta vez está comandada por Juan Ramón Hernández y José Juan Rolo de Radio Club Tenerife, que están haciendo un magnífico trabajo, y seguro que poco a poco vamos a ir puliendo esos sonidos que se escuchan, pero también que los oyentes tengan paciencia, porque están en un sitio que es muy difícil llegar hasta él, y bueno, queremos estar en el centro del misterio y por eso la nave también ha llegado hasta allí. 7640 para que les preguntéis a 4 especialistas, ni más ni menos, que están a estas horas en pleno barranco, porque hay tantas historias, tanto que preguntar, tanto que dirimir, tanto que poner en la balanza de la sugestión o de la realidad. Vamos a ir saludando. Pablo Villarrubia, hermano cósmico en mitad de la noche del barranco de Badajoz. Yo espero que no te hayas caído por una ladera del barranco. Acabo de escuchar un golpe tremendo y yo, desde luego, ahora os voy a contar una experiencia que ha tenido un cámara con ellos, pero que bueno, que ya vamos a empezar a coger mala fama con los cámaras, el equipo de Cuarto Milenio, que también está allí. Don Pablo Villarrubia, hermanito, buenas noches. Muy buenas noches, hermano Ike, Carmen, y realmente fue una aventura llegar aquí,
por estos caminos oscuros, por estos, además hay mucha piedra por el suelo también suelta. O sea que te habías caído. Dificulta muchísimo. No, estamos de pie. Pero tú acostumbrado a meterte por todo tipo de selvas, por todo tipo de caminos, Pablo. Pero Barranco es un lugar excepcional, ¿eh? Es un lugar muy parecido a algunos lugares de los Andes que he visitado. Bueno, esto va a ser una aventura esta noche, desde luego, pero es muy emocionante. Tan emocionante como lo que ha ocurrido con una persona que grababa con nuestros compañeros, con Pablo y con José Gregorio, y con otros compañeros que vamos a ir saludando ahora. Gracias también por la cobertura que nos dais siempre, ¿no? Y la ayuda desinteresada para mostrar la imagen mágica de Canarias, ¿no? Todo esto es muy emocionante para nosotros y sé que para el público también, que están llegando cientos de preguntas a esa vía de contacto 7640 o milenio3 con número @ cadenaser.com. Lo digo porque hay mucha gente que tiene casos concretos, con nombres, apellidos, fechas. Bueno, esto ocurría hace unos días, ahora me lo contáis. Alberto hablaba con Raúl, uno de los cámaras que se acoplaba al equipo de Cuarto Milenio para grabar algunas zonas del barranco. Vamos a escucharle y luego me contáis. Entonces, pues, estamos todo el grupo y entonces me dice Pablo, dice, mira, vamos a hacer una especie de un travel, un paneíto aquí de las piedras, había llovido y estaba un poco brilloso y la verdad que estaba bonito. Y empezó a caminar por las, haciendo un travel, caminando muy lentamente por el angular, y de repente llegó a un punto que no me dejaba seguir para adelante, me empujaba para atrás. Además en la imagen se ve que yo quiero seguir, me acerco y que la imagen, y me empujaba para atrás todo. O sea, el cuerpo hacia arriba, quería mover el pie, pero entonces llegó unos momentos, no podía ni hablar, porque me quedé así. Entonces lo volví a intentar, digo, bueno, será un efecto mío o algo, lo vuelvo a intentar, y entonces pegué más fuerza. Es como si un viento, una cosa que me echaba para atrás, cuando tú estás en la proa de un barco grabando, pero que notas el viento, pues lo oyes en los oídos, pero es como si el viento te echara para atrás, pero no era viento, sino una cosa extrañísima. Por cierto que la nave estará de viaje también el próximo viernes, en 7 días, Puerto Llano, Auditorio Municipal, día 20, ¿eh? Se está montando una buena. Os esperamos allí, por supuesto. También nos encuentra con nosotros, conexión telepática, poco menos sonora y mágica, nuestro querido compañero Fernando Hernández, buen conocedor de todos los misterios de las culturas antiguas en Canarias, buen conocedor también. He tenido la fortuna de estar con él en el barranco. Nando, buenas madrugadas, amigo. Muy buenas madrugadas, Iker. Pues sí, añadir a lo que decían antes los compañeros, estamos en un entorno... ¿Qué ves, amigo? ¿Qué ves? No te puedes ni imaginar lo que te estás perdiendo. No me digas eso, hombre. El barranco ya de por sí, de día, pues es un entorno natural increíble. De noche es, pues no sé, como entrar en otra dimensión. Sigue siendo un lugar, imagino, virgen, como en ese 1840, cuando la geografía botánica de Webb y Berthelot lo describía, ¿no?, de esa forma frondosa, alucinante. Por cierto, ¿es cierto esto que le había...? Bueno, cierto, claro que es, pero ¿cómo lo habéis vivido? Que me conteste cualquiera de vosotros, José Gregorio, Pablo, Fernando, ¿qué le ha pasado a Raúl, ese cámara? Hombre, te vamos a ser sinceros, Iker. Al principio, cuando Raúl empezó a mostrar su cara de asombro y se empezó a dirigir a nosotros contándonos lo que le estaba pasando cuando intentaba grabar en una parte del cabuco de esa pared que mostraba unas tonalidades y unos brillos bastante curiosos, bueno, a consecuencia de la lluvia caída, pues nos mirábamos un poco perplejos, incrédulos. Bueno, pensamos que tal vez nos estaba gastando una broma, pero su insistencia, su creciente asombro y desconcierto ante lo que le estaba pasando, lógicamente al final terminó por convencernos y nos acercamos junto a él, y efectivamente en el caso de Pablo en concreto pudo notar también junto a él cómo al llegar a una parte de la pared que aparentemente no tiene nada extraño, pues había como un efecto de rechazo, como cuando acercamos los polos de un imán, los polos similares, y se produce bueno, que hay como una especie de campo energético que impide que se acerquen. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Algo similar a esto que lo sintió Pablo cuando se acercó también a Raúl para comprobar a escasos centímetros de distancia lo que estaba sucediendo. Ahora mismo hemos tenido una mejora, si me permitís, una mejora grandísima en el sonido.
A los compañeros de Radio Club Tenerife se lo decimos, que hay una mejora muy buena ahora mismo. Vamos a ver si la podemos mantener. Por cierto, ¿queréis apuntar algo más? Sí, Iker, Raúl esta mañana nos comentaba que no había podido dormir muy bien, en función de que, por ejemplo, tenía pesadillas, sentía incluso que el cuerpo de él levitaba y después se caía bruscamente. No sé si él llegó a comentar eso contigo, pero esto lo sintió esta noche mismo. Y después los compañeros de Esencia de Medianoche nos comentaban en el programa que otras personas que habían estado aquí en el barranco y habían tenido experiencias semejantes, le habían pasado lo mismo, pero Raúl no sabía absolutamente nada de esto, ¿no? Y además seguía muy nervioso y un poco alterado estaba en función de esa experiencia. Él mismo, se decía escéptico, y como decía ahora mismo José Gregorio, realmente no le creíamos, pensaba que bromeaba con nosotros, hasta que vimos que realmente estaba muy acelerado, muy nervioso, y tuvimos que calmarle incluso, Fue algo realmente excepcional. Pues la verdad es que a las 2:18, 1:18 allí, tiene que ser entrañable poder hacer tertulia. Vamos a intentarlo, conexión digital con cientos de miles de amigos que han querido preguntar y han vivido tantas cosas en el barranco, y nuestros compañeros que están allí. Nos falta por presentar a otro gran divulgador de la historia apócrifa, vamos a llamarlo así, de las Canarias. David Helen, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, te mandamos un abrazo cósmico desde luego desde aquí, pero hay una cosa muy importante, están bien a preguntarlo. La historia misteriosa, por lo que sabemos, empieza con esa visión en una cueva o en una gruta izaña en 1912. Imagino que se ha intentado rastrear todo tipo de datos, incluso ante la Guardia Civil de Weimar, donde supuestamente esta gente acudió aterrorizada por esos seres de blanco. No sé, ¿habéis investigado en qué ha quedado eso? ¿Qué pensáis hoy en día de esos casos que hacen que surja la historia misteriosa del barranco? Ciertamente, Iker, como dices, los primeros, quizás la más antigua historia que corre aquí en el barranco es ese descubrimiento por parte de unos mineros que excavaban en una galería buscando agua, cuando casi llegando al final de la galería derrumbaron un lateral de la pared y supuestamente, según se cuenta, aparecieron detrás de esa pared, de ese hueco de pared, unos seres de blanco, ante lo cual los excavadores salieron despavoridos y al parecer dieron cuenta en el distrito más cercano de la Guardia Civil de esas apariciones. Evidentemente se ha investigado mucho, se ha tratado de localizar ese informe en las dependencias de la Guardia Civil, pero todos los indicios de búsqueda han sido infructuosos. Sin embargo, lo cierto es que cuando uno está aquí en medio del barranco, que somos nosotros los únicos que rompemos la quietud y el silencio del barranco, y con este cielo tan despejado, te das cuenta de que todas esas historias que sondean el barranco, esas bolas de luz que parecen correr por las laderas, esos seres de blanco, esas voces, esa música celestial, pues realmente cuando estás aquí solo con este cielo estrellado, te sumerges y piensas realmente que es posible, ¿no? De que todo eso es posible en un lugar como este. Interesantísima reflexión, David. Imagino que mirando al cielo de ese lugar maravilloso, donde, claro, todo se ve distinto, ¿no? En un lugar así. Luego me gustaría preguntaros a los cuatro vuestra opinión. En la balanza particular como investigadores de cada uno, ¿qué parte de sugestión hay y qué parte de hechos reales, de misterio real? Si el misterio quizá es simplemente una diferente forma de estar, de generar una sensación, una energía en ese lugar, y luego cada uno ve lo que lleva dentro, quién sabe. Pero ahora es la hora de los oyentes, porque muchísimos nos estamos quedando sorprendidos, están contando historias personales en el barranco, y muchos tienen preguntas para nuestros cuatro compañeros destacados allí con la unidad móvil de Radio Club Tenerife. Carmen. Bueno, lo primero, como los oyentes mandan, todos mirando al cielo. A ver, si miráis al cielo desde el barranco, ¿se ve una extraña figura de estrellas que se asemeja a una calavera? Nos pregunta Natalia desde Madrid. Bueno, pero eso dependerá, ¿no?, de mil factores. Oye, no veréis esas estrellas ahora mismo, ¿verdad, compañeros? Hombre, miramos al cielo y vemos muchísimas estrellas. Ten en cuenta que no hay luna y está brillando de una forma espectacular el ¿Tenéis barranco. frío, José Gregorio, ahora mismo? Lo de las formas tú sabes que es bastante aleatorio, ¿no? ¿Hace frío ahora mismo? Sí, bueno, se resiste, se lleva bien. Está un poquito fresco, pero se lleva bien. ¿Hay alguna calavera en alguna de esas rocas o de las cuevas? A lo mejor se refiere a eso nuestra amiga. Bueno, eso sí, te paso con Nando porque efectivamente hay una parte del barranco, incluso a la entrada del barranco, desde el propio municipio de Weimar, desde el barrio de San Juan, cuando uno mira hacia la zona del barranco,
percibe una formación geológica en la ladera que recuerda una cara. Incluso se ha llegado a asociar la leyenda de la Niña de las Peras a la que antes hacías alusión y que era al comienzo del programa, con ese rostro, y se dice que es el rostro de la Niña de las Peras. Lógicamente es un accidente geográfico, pero sí que es cierto que recuerda a un rostro. Cuando entras ya en el barranco, en algunas zonas concretas, y esto te lo va a verificar en un momento Nando, sí que parece, da la impresión de que hay cráneos, ¿no? Dibujados caprichosamente, gracias a las grutas y a las cuevas. Nando, ¿eso es así? Fernando Hernández, ¿eso es así? Sí, sí es así, que incluso las formas que hay en las laderas del barranco da la impresión de crear pues ese tipo de, por así decirlo, de calaveras, ¿no? De todas maneras, debemos recordar también a los oyentes que en este barranco es una zona de enterramiento aborigen, es decir, hay varias cuevas con restos aborígenes. O sea que vuelve la conjunción, esa de la que tú tanto sabes y que se repite en toda España, imagino que en todo el mundo, ¿no? Culturas antiguas funerarias, cultos de viaje de los muertos, vamos a llamarlo así, como decían de una de las grutas, y luego lugares de leyenda, marcados pues por luces, sensaciones. Oye, hay una cosa muy importante. Quizá me sepa contestar, bueno, el que queráis, cualquiera de vosotros. ¿Cuándo empieza a conocerse en los medios? Porque sé que la labor de Paco Padrón ha sido muy importante, también la de José Gregorio, lo es ya hace más de 3 lustros, pero ¿en qué momento se da el pistoletazo de salida para que gente a la que hemos escuchado antes, como Tello Bermejo, fotógrafos, curiosos, vayan allí? ¿Qué suceso ocurre? ¿Cuál salta a las páginas de los periódicos en Canarias? Bueno, en verdad el barranco, la historia del barranco de leyenda, la gente que vive alrededor, en los pueblos adyacentes, pues ya se comentan esas historias de esos seres de blanco que aparecen, incluso cuando se levantan, ¿verdad?, para bueno, pues realizar las tareas de faena de la agricultura, pues encontrarse pues estos seres en los caminos pues era algo habitual. Pero es a raíz del redescubrimiento de las pirámides de Güímar, cuando de alguna manera los medios se hacen eco de todas estas historias, ¿no?, de apariciones, de fenómenos extraños. Es más o menos hace como 20 años, ¿no?, que empiezan otra vez a salir y a ser conocidos por la opinión pública. Claro, ahora mucha gente, con esto que acaba de decir Fernando Hernández, se habrá dado cuenta, caramba, las célebres pirámides y no poco polémicas pirámides de Canarias, que sea lo que sea, están muy cerquita del barranco de Badajoz y que también pueden dar a toda esa zona, pues desde luego, un clima de misterio. Seguimos con las preguntas, Carmen. Mira, precisamente Menci nos dice que un saludo desde Güímar y que a ver si hablamos en otro programa sobre las pirámides. Pues claro que sí, claro que lo haremos. Incluso a ver si podemos ir alguna vez a hacer el programa desde allí, desde las pirámides allí de Güímar. Estuvimos con Nando y con José Gregorio, sí, hablando de las pirámides. Los hechos son ciertos, soy investigador aficionado y creo que lo que allí hay es una puerta espaciotemporal causante de todos estos casos extraños. También nos dicen, por favor, respetad el barranco, que no tiren basura, es de todos, incluidos esos entes. Claro que sí, los amigos de Milenio, siempre donde van, dejan todo bien limpito. Yo he estado de acampada en el barranco y de madrugada nos tiraron piedras o algo a la caseta, salimos y no había nadie. Hacemos una parte aquí, compañeros. Y ahora nos cuentan nuestro equipo destacado de reporteros que desde luego qué imagen más bonita. No sé, a mí me encantaría escuchar, por ejemplo, a ver, esta música que nos pone Juanma Frasquet. Vamos a que se escuche en el barranco de Badajoz esta música. Juanma, vamos a ver. Estos sonidos que están llegando y están viendo el cielo con nuestros compañeros allí. Tiene que ser bonito, de verdad. Y lo estamos disfrutando. Pero Carmen hablaba de piedras, de pequeños guijarros que caen como del cielo, que alguien tira, ¿no?, que evidentemente tienen que tener una explicación. Bueno, pues en el largo recorrido que están haciendo nuestros compañeros rebuscando testimonios, y están saliendo aquí muchos, ha habido personas que hablaban de ese fenómeno. Ese fenómeno que un día le preguntamos a Santiago Vázquez qué explicación tiene a nivel parapsicológica, pero que hay muchos casos de piedras o de aportes que golpean a la gente, como suena. Ahora bien, seguramente hay una explicación. Pero claro, en todo este ámbito de misterio, que uno vaya por mitad de esas barranqueras, con esa historia de los mineros, con la niña que ahora contaremos, que si los nazis estuvieron allí, o sea, todo ese cúmulo de cosas que tiene que afectar evidentemente a nuestra percepción de la realidad, y encima las piedras. ¿Y por qué tanta gente dice lo mismo? Escuchemos un testimonio tipo recogido hace unas horas allí por nuestros compañeros. Pues, por ejemplo, aquí hay muchos rumores, sobre todo de la gente de Güímar,
que tal vez pues vienes a caminar, a ver el paisaje, o te sientas a comer y te vas dando cuenta que por el camino te van tirando piedras o te van cayendo trocitos de piedras pequeñas. Entonces tú a lo mejor piensas que es un desprendimiento y miras para arriba, pero te das cuenta que no hay nada, ni se desprende piedras ni nada. Además, justo que siempre donde está la persona. Entonces dicen los rumores que o son gentes o seres que viven aquí que te van tirando piedras solamente porque les molesta que pasees o cualquier cosa. Milenio 3 en la SER. La verdad es que testimonios que nos dejan sorprendidos. Muchos de ellos se recogen en estos libros, Canarias Mágica y Canarias Misteriosa, de nuestro compañero José Gregorio. José, mucha gente habla de este tipo de cosas que es difícil de creer, evidentemente, pero que lo han vivido dentro del barranco. Casos por decenas, al igual que la observación de esos seres que siempre se describen igual. Bueno, no siempre igual, pero sí con características comunes. Ten en cuenta que los testimonios son innumerables. Este que recogíamos ayer es uno de los muchos que pudimos haber recogido, porque nos llevamos la sorpresa, grata sorpresa, de encontrarnos ayer pues con una veintena de personas que por separado habían elegido la tarde de ayer para visitar el barranco. Y bueno, curiosamente todos eran televidentes, seguidores de Cuarto Milenio, cosa que estadísticamente también es de por sí sorprendente. ¡Qué alegrón! Sí, no, fue una sorpresa, Fue una sorpresa para nosotros. Hay que decir que los amigos de Canarias... se baten récords en Canarias siempre. Algunas personas que tienen su propia experiencia, a veces incluso, recuerdo hace 2 años aproximadamente, encontramos a alguien que incluso llevaba fotografías que había obtenido en el barranco de trazos luminosos similares a los de Tello, quizás no tan espectaculares, pero que los llevaba como si fuese una especie de tesoro, los llevaba encima en la mochila cada vez que venía aquí al barranco. Es decir, que las experiencias son muy numerosas, y en cuanto a los seres, pues los testimonios recogidos hasta el momento son de lo más variopinto. Encontramos algunos relatos bastante fiables donde se describe a estos seres de carne y hueso, es decir, como personajes que caminan de aspecto albino, vestidos de forma grisácea, o con traje, vestidos con ropas grises, que transitan el barranco en grupos de 2, 4, 6 y no se dirigen a la gente, sino sencillamente transitan a lo largo del barranco y no mantienen ningún tipo de saludo ni de conversación con excursionistas o con los propios vecinos que tienen aquí algunas de sus propiedades. Esos son los casos más extraños, pero curiosamente son también los más antiguos. Y es un fenómeno curiosísimo del que tenemos algunas referencias bastante fiables. Y después tenemos otro tipo ya de observaciones de seres quizás más etéreos, que a veces los testigos aseguran contemplarlos directamente, es decir, que salen de alguna gruta, o que se los encuentran, o que salen de la maleza, pero en otras ocasiones ha sucedido algo muy curioso, y es que hay testigos que aseguran haberlos visto formarse a partir de la humedad, de la niebla, que a veces se condensa en estas zonas del barranco, pues va tomando forma, va adquiriendo una silueta humana. A veces no son una, sino varias siluetas, y da la impresión de estar precisamente frente a figuras surgidas aparentemente de la condensación de la humedad. Es muy curioso este fenómeno. Estaba escuchando a José Gregorio y me estaba veniendo a la mente, claro, casos idénticos, ¿no? Que uno a muchos kilómetros del barranco de Badajoz ha entrevistado a gente que había visto lo mismo. Recuerdo una pareja de ancianos que entrevisté en la población de Almendra de Aliste, en Zamora, que decían en una campiña de la meseta, en mitad de la nada, cómo se formaba de la misma forma que contaba José Gregorio, desde los pies a la cabeza, sin acabarse de completar la cabeza, una figura humana. Año 95. Precisamente ha tenido que ser impresionante, imagino, para mi compañero Pablo Villarrubia, encontrarse con el fenómeno tan vivo entre la gente, tan a flor de piel, porque a veces uno acude a sitios y se da cuenta que son historias demasiado antiguas, que ya no tienen proyección en la actualidad. Pero Pablo, ¿te has encontrado que esta raíz misteriosa de sucesos en el barranco sigue viva? ¿Hay casos nuevos? ¿Hay casos recientes? No hablamos solo de leyendas muy antiguas que ya no podemos saber por qué nacieron, sino que hay gente que le ha pasado hace poco. Según el testimonio de estas personas, algunas que hemos contactado ayer, por ejemplo,
Parece que sí. Y además hay un caso muy interesante de esta muchacha que nos habló incluso ayer, de unas fotos que un grupo de personas había realizado aquí mismo en el barranco a un perro que acompañaba al grupo, y después de reveladas las fotos, este animal no aparecía. Sí que aparecían las personas acariciando al animal, por ejemplo, pero nada, o sea que el animal no aparecía sencillamente en la foto. Esto ocurrió hace poco tiempo, Iker. Nos lo contaba al inicio del programa ese testimonio, el animal por algún sentido no aparecía, y muchos testimonios que están llegando a 7640, Carmen, que hablan de precisamente su temor en los animales, que gente ha ido y los primeros que han experimentado una reacción extraña eran ellos. Y también de que los causantes de esas piedras que tiran pueden ser las pardelas, que son una especie de pájaros que al parecer habitan por el barranco. Pues muy importante reseñarlo también. Nos decía también. Pau desde Tenerife. Una vez conducía por la autopista de noche y del mar salieron 3 luces seguidas que atravesaron la pared del barranco. Pasé 1 hora en el coche, quieto. Yo estuve allí una noche y me tuve que ir porque nos llegaban piedras y cuando miraba hacia arriba veía algo blanco correr hacia dentro de la maleza. Un día estábamos en el barranco y oímos un grito sin eco, nos dice Tacho desde Tenerife. Algunos hablan de líneas Harman, piensa Jorge de Bamio. Vamos a hacer una parte ahí también. Líneas Harman, por cierto, Alberto, que vienes por aquí, compañero. ¿Qué tal? Que Buenas vaya noches. la que has bregado hoy entre teléfonos, unidades móviles, gran trabajo de nuestros compañeros de Radio Club Tenerife, ¿eh? Sí, para estar oyendo como estamos oyendo ya estos amigos, ¿eh? Además creo que están bastante dentro del barranco y ha sido difícil llegar casi hasta ellos por nuestros compañeros, o sea que buen trabajo, sí. Oye, Alberto, líneas Harman que tienen que ver con el Feng Shui, así de claro, hablaremos de ello, que tienen que ver con líneas de la naturaleza de alguna forma, o de energías positivas y negativas. Eso parece que está en todo el mundo. Estás tú trabajando además sobre ese tema. Cada vez más personas creen en esos lazos positivos y negativos que interaccionan en el mundo, y que para muchas personas el color ya el que le pongan, negativo o positivo, hace como nódulos o nudos en algunos lugares, ¿no? Sí, incluso tú en numerosas ocasiones aquí, o lo hemos hablado aquí en Milenio, ¿no? También los sitios de poder, los sitios que tienen una energía especial, a veces positiva, como tú bien dices, y otras veces negativa. Muchas veces has contado también cuando llegas a un sitio sin saber muy bien lo que ocurre o lo que no ocurre, pues te encuentras mal, te encuentras desasosegado, y luego al final siempre descubres que ha sido un sitio pues de tortura, de crimen, de enterramientos. Entonces yo creo que sí que hay sitios y hay líneas, como tú bien dices, que están tocadas de cierta energía que pueden provocar diferentes cosas, ¿no? ¿Tú conoces personas que trabajan en este ámbito, que incluso acondicionan casas, lugares, desde ese punto de vista? ¿Hay aparatos para detectar, por ejemplo, estas líneas Harman o líneas positivas o negativas en las que muchos creen? Hay medidores de energía, eso sí, y medidores de líneas, pero en este caso no se les puede aplicar el positivo o negativo, sino que simplemente se pueden detectar y se puede saber que están ahí, ¿no? Habrá que saber qué líneas, si es que existen esas líneas, qué energías, que desde luego ya conocían los antiguos, que eran mucho más sabios de lo que nosotros creemos, siempre creyéndonos el centro del universo, pues había allí, exactamente en ese sitio, Carmen. Más mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, ya sabéis, 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar. Un guardia civil que siempre están atentos, muchas gracias. En Tenerife nos dice, la verdad es que me han contado vecinos muchos casos de apariciones especiales. Un saludo, me encanta vuestro programa. Hay lugares que nunca podremos comprender ni conocer del todo. Quizá por eso son lugares que siempre ejercerán atracción sobre nosotros, nos dice Alex desde Madrid. Buenas madrugadas, no hay duda de que el barranco de Badajoz es una puerta a otra dimensión, dice Lucky. Son guardianes de secretos ancestrales, a los indios ya no están, pero su magia y secretos perduran. Se merecen todo el respeto del mundo, opina Mónica, que nos escribe también desde la capital. David Heilen, compañero, ¿es cierto que el barranco sirvió de refugio natural a los últimos nativos, a los últimos guanches que se protegían allí y que quizá mantuvieron una forma de vida, de ritos, de ver la muerte, de ver la vida distinta que se ha mantenido allí? Sí, es cierto, hay presencia de enterramientos, incluso en una de las paredes del barranco todavía hoy se puede ver en una cueva, en una pared lateral a la derecha si vamos subiendo, una pared que tiene una cueva que llaman la cueva del cañizo, porque en la parte alta de la cueva hay una especie de cañizos o tablas que están atravesadas y que se cree que antiguamente se utilizaban para colgar pieles y desecarlas por los antiguos aborígenes que habitaban en este barranco, ¿no?
lo cual no es de extrañar porque es un refugio estupendo para estar resguardados no solo del clima, sino también de cualquier, ataque que pudieran producirse, ¿no? Y si faltaba poco elemento misterioso, ahora hablaremos de esa niña por la que están venga a preguntarnos, pero si faltaban pocos elementos para construir este puzzle de misterio, se habla también, podéis contestarme cualquiera de vosotros compañeros, incluso de un interés por los nazis o miembros de las SS. Se habló también de dagas concretas o se han publicado fotografías, yo las he visto en algunas publicaciones que fueron importantes sobre misterios, de un interés especial, y hay quien dijo que eran los nazis. No sé si es exagerado o si hay algún interés concreto por esta zona, o lo hubo, compañeros. Bueno, aquí también tenemos que hacer una labor de investigación y de discriminación, ¿verdad? Muy importante, porque hay mucha leyenda, pero sí que hay indicios que, fuera de cualquier duda, apuntan claramente al interés de la Alemania nazi por Canarias, no solo por su condición estratégica, Iker, sino también por la raza aborigen que habitó las islas. Ajá. En su búsqueda de la raza aria, de los orígenes de la raza aria, los alemanes también, los alemanes de los nacionalsocialistas, los nazis, se fijaron en los guanches, y de hecho es un hecho histórico constatado que varios de sus expertos raciólogos se dedicaron a estudiar precisamente los restos aborígenes, buscando ese tipo de rasgos, buscando esa conexión aria que tanto intentaron también localizar en otras partes del mundo. De hecho, las fotografías de al menos dos de estos especialistas, cuyos trabajos aparecen en las revistas de raciología de la época más importante del nazismo, pues figuran todavía expuestas en el Museo Arqueológico de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, que no es ningún secreto, aunque sí, digamos que es algo a lo que no se suele dar demasiada publicidad. Eso por un lado, y por el otro, también es cierto que algunas referencias apuntan a expediciones nazis a Canarias, específicamente para buscar señales, para buscar marcas, para buscar indicios de tesoros ocultos, y aquí es donde entra un poco más la leyenda, de algún tipo de puerta de entrada a un mundo subterráneo, un mundo intraterrestre que teóricamente, y ya estamos hablando ya en el terreno meramente de la especulación, estaría aquí en el barranco de Badajoz. Ahí es donde, en ese contexto, es donde debemos de contemplar esas fotografías, por ejemplo, de la daga, donde aparece, para los que no hayan podido verla, aparece un ser que aparenta ser un ángel, o por lo menos un ser alado, y que teóricamente formaba parte de la empuñadura de esa daga, no aparece la cuchilla. De todas formas, ahí nosotros tenemos otras pistas con respecto a ese objeto que desmitifican bastante esa posibilidad, pero como te digo, en el barranco y en Tenerife en general y en Canarias en general confluyen elementos históricos constatables con otros que tal vez pueden haber sido auténticos, pero que no están lo suficientemente documentados, o que cuesta rastrearlos para discernir si realmente los hechos son tal cual han llegado a nosotros o se han distorsionado. Y lo dice José Gregorio González, que además uno de sus últimos trabajos totalmente recomendable es Las reliquias de Hitler, un recorrido en busca de esos objetos de poder que, bueno, realmente hicieron mover mucho dinero, mucha fe y muchas expediciones. Algunas de ellas eran auténticas locuras. Hubo una aquí, quizá algún día lo descubramos. Lo cierto es que hay minas, 7 en concreto, y algunas por su aspecto, pues sobrecogen. Imagino que más de noche. Pablo, ¿podríamos describir esas minas, algunas de ellas abandonadas, donde supuestamente tuvieron lugar esos encuentros? ¿Qué siente el investigador, como es tu caso, Pablo, que has estado en medio mundo, has pasado por todo tipo de parajes, cuando ve un sitio como estos y le hablan de apariciones que no es muy usual, ¿no?, en el interior de la Tierra, dentro de unas minas? Bueno, la sensación que estamos teniendo ahora mismo, bueno, te describo un poquito más el entorno, porque realmente es emocionante. Estamos aquí casi delante de una casa abandonada. Los chicos aquí del grupo de Ciencia Medianoche están sacando continuamente fotografías para verificar más tarde si aparecen estos rastros luminosos como los de Tello, por ejemplo. Están filmando. Ahora mismo tenemos más al fondo, están iluminando con una linterna. ¿Qué se ve allá arriba? ¿Una capilla? ¿Qué es aquello? Es una especie de capilla, me parece, abandonada. Parece una ¿no? capilla, sí. Una capilla puede ser, ¿no? Estamos viendo las paredes de este fondo de este valle, ¿no?, de este despeñadero. O sea, podéis trasladaros, estáis caminando ahora mismo por ahí. Ahora estamos caminando un poquito, y estamos parados al lado de Nando y del equipo también de aquí de móvil. Y con cuidado, por favor. Estamos viendo
Bueno, el cinturón de Orión, de la estrella, o sea, las Tres Marías, están muy destacadas aquí en el cielo. Y más adelante la unidad móvil. Y todo esto, bueno, un ruido de agua de fondo que ahora mismo está cayendo, ¿no? Esta agua de una pequeña fuente. ¿Y qué se siente, Pablo? Tú que has estado en tantos sitios del mundo, ¿lugar mágico? Total. Este es un lugar mágico y yo no dormiría aquí solo, eso te puedo admitir. Y me lo dices tú. Tú no que has dormido en todos lados, Pablo. Tú que has dormido en Arasariguama, tú que has dormido en tantos sitios absolutamente inhóspitos. ¿Por qué? ¿Por qué no dormirías exactamente ahí? Estamos escuchando, gracias a ese desplazamiento que estáis haciendo, los sonidos un poco del barranco, ¿no? Y es emocionante. ¿Por qué Pablo Villarruya no pasaría una noche en ese barranco? ¿Por qué? Si hemos oído antes a Tello Bermejo hablar de energías positivas. No, vamos a ver, las personas hablan que estos seres son inofensivos, no ha ocurrido nada negativo, pero sinceramente en esta oscuridad, en estas cuevas aquí, por ejemplo, yo no dormiría. Yo no sé por qué, pero no dormiría. Vamos con más preguntas, Carmen, que estoy seguro que mucha gente le está inquietando también. O antes, espera un momentito, porque mucha gente lo llevaba preguntando desde el principio, y es verdad, hay otra historia que no sé si es leyenda o no, quizá Nando, José Gregorio o David me puedan contestar. Esa mujer, que era una niña, que se repite esa historia en tantas ocasiones en otros lugares de España, damas protectoras, pero con el agravante de que desapareció durante años. Hay una fotografía que no es la de la niña original, hay que decirlo, en las webs se puede encontrar, que hablan del barranco de Badajoz, una niña, y un gran trabajo por parte de especialistas, pero una niña, imaginémosla viajando a un encargo de sus padres, un encargo, pues por ejemplo, de buscar fruta de unos árboles. Y de repente pasa algo insólito, y esa niña desaparece durante años y regresa, pero con el mismo aspecto años después, como si no hubiera transcurrido el tiempo. Pura leyenda radicada allí, algún hecho real que luego se ha exagerado. A día de hoy, año 2006, mes de octubre, ¿qué se puede decir de este viejo cuento o de esta vieja crónica real, compañeros? Pues la historia, lo que nos cuenta la leyenda, pues es que una niña, una familia de aquí, la manda a su hija, la mandan a buscar peras cerca de su casa, que es colindante aquí al barranco, y que, desaparece, la niña desaparece durante un tiempo. Hay quien dice que durante 10 años, hay quien dice que durante 20. El hecho es que la niña, cuando regresa a su casa, para susto de sus padres, ¿no? Evidentemente, después de tanto tiempo, y cuenta una historia de que al ir a buscar las peras, al pasar por una cueva encuentra una señora, una dama vestida de blanco, que pues la llama, y que ella dice que tiene sueño, que le da sopor, y se duerme en los brazos de esta señora, y que ya no recordaba nada más. Hay que decir que que la leyenda cuenta que la niña apareció con el mismo atuendo, incluso con las peras frescas, ¿verdad?, como el día que había salido a buscarlas, ¿no? ¿Y sabemos algo? Si pudo ser, o hay alguna constatación real, o si pudo ser, porque hay gente que piensa en una invención interesada para dar origen a leyendas que no existieron. En definitiva, hoy no sabemos nada de esa mujer, ¿no? No se la ha podido localizar, ni se sabe nada. No solo no se sabe nada, sino que creo que forma parte de las leyendas que con el tiempo va adquiriendo el barranco, y de hecho nunca ha aparecido, o no se puede relacionar a ninguna familia. Siempre queda la incógnita. Incluso la historia dice que la niña hoy en día es una señora, tiene su familia, y que no sabe que ella fue protagonista de esta historia. ¿No es consciente de la historia? Por lo que nosotros sabemos, Iker, pues creo que forma parte de esa leyenda fantástica de este lugar. Repetimos, leyenda quizá en este caso, y lo estamos demostrando. En otros, lo diferente es que había nombres y apellidos, como el de Antoñita Tamayo, como contábamos antes, y otros casos. Repetíamos que había 7 minas para extracción de agua,
14.930 metros horadados en esta zona del barranco de Badajoz, cerca de Güímar, en Tenerife, donde están nuestros compañeros. Una de ellas, la Galería de Izaña, que desciende casi 2.000 metros y es donde se produjo en 1912 el extraño encuentro, si fue así, con los seres de blanco. Pero sobre todo en todos los informes hablan de pozos y peligros físicos. David, quizás sería importante, porque sabemos lo que ocurre cuando en Milenio 3 o en Cuarto Milenio se habla de un sitio, alertar a la gente que quien vaya allí no se va a encontrar directamente con un espectro de otro mundo que le da la mano, como se piensa la gente que ocurre en Ochate o en Belchite, en otros sitios, que esto es mucho más sosegado, que es investigación, que es recopilación de datos, y aquí sí que hablamos de un lugar peligroso. Me gustaría dejarlo muy claro, David. Sí, no, evidentemente, el que venga al barranco tiene que venir primero que nada a disfrutar de un entorno, a relajarse, de dar un paseo, pero sobre todo con mucho cuidado, porque acudir aquí de noche es muy peligroso. El camino es poco transitado para los vehículos que no sean de gran, por ejemplo, 4x4, y hacerlo a pie, a oscuras, con la luz de una linterna es muy peligroso. Y si sobre todo hay saltos bastante altos, que acercarse sin luz o con una luz muy pequeña puede ser muy peligroso, pero sobre todo lo que hay que hacer es venir con mucho respeto y a relajarse y a divertirse, nada más. Nos han hablado también de una isla de cristal o de una gran esfera o algo que eran observaciones de rayos globulares para algunos, rayos globulares, lo he dicho mal, o de fighters para otros, bolas de fuego. Hay oyentes que describen ciudades de cristal vistas desde arriba en el barranco. O islas, ¿no? Isletas. Sí, Otra leyenda, exacto. pero esto es 1994, si no me equivoco. Sí, exacto. Fue una leyenda que comenzó a circular sobre ese año, a finales, mediados del año 90, que era la presencia de una ciudad de cristal. Sobre todo cuando caía la bruma, las nubes sobre el barranco, era cuando mejor podía apreciarse. Sin embargo, como te digo, no pasó más que de leyenda, no se llegaba a encontrar los testigos que realmente habían visto esa ciudad de cristal, y fue muy difícil corroborar esa historia. Sin embargo, la historia de los fenómenos lumínicos sí está muy arraigado aquí en el barranco. Ahí, como decías antes, los mensajes que te llegaban de gente que ha visto bolas de luz atravesar el barranco o bajar por lo que son las laderas. Las bolas de luz, pues, las encontramos de todos tamaños, de todos colores, o simplemente efectos lumínicos. En mi caso, tuve una ocasión cuando vine aquí por una de mis primeras visitas al barranco nocturnas. Recuerdo que tuve una experiencia que también repetí después otras veces con otros compañeros, que eran una especie de fogonazos de luz, que otro fenómeno que se repite mucho en el barranco, una especie de fogonazos de luz durante toda la noche que iluminaban el barranco al completo. Y se repetían consecutivamente durante toda la noche. Esos fogonazos de luz tenían una peculiaridad, y es que era como una especie de lamparilla halógena que se enciende y al apagarse se apaga muy gradualmente porque todavía está caliente. Pues ese era el tipo de fenómeno de fogonazos de luz que se tenían en el barranco, sin que se oyeran ningún tipo de ruido que evidenciaran que pudiera ser un trueno, un relámpago o algún fenómeno meteorológico, ¿no? Y ese fenómeno lumínico se ha repetido y lo cuenta mucha gente que visita el barranco y logra quedarse en el barranco por la noche, ¿no? Oye, ¿os ha ocurrido algo de eso, chicos, en estas noches que habéis pasado en el barranco, en cuanto, no sé si tendréis niebla o no, pero en cuanto a las luces o en cuanto a alguna cosa que haya salido fuera de lo normal en vuestro peregrinar por esa zona, ¿os ha ocurrido algo? Hombre, a lo más que hemos llegado es a escuchar el clásico fenómeno asociado a este lugar de la caída de piedras, ¿no? Pero bueno, ¿lo habéis escuchado? Hemos constatado que pudiese ser especialmente extraño en nuestro caso, pero fíjate que cuando David apuntaba un dato importante que reforzaba lo que tú decías, la manera en la que hay que venir al barranco, respetando el entorno, cuidándolo, sobre todo venir acompañado, pero no ya por una cuestión de miedo, sino de seguridad cuando salimos al campo, cuando salimos a una zona que no está muy transitada. Lo mejor es ir con alguien por si sucede cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues a nosotros hace como 4 años nos ocurrió una cosa muy curiosa, nada peligroso ni mucho menos. Hicimos una visita improvisada al barranco, es decir, no estaba planificada. Subimos 5 personas y bueno, un compañero que venía con bastante más frecuencia a este barranco que nosotros nos invitó a guardar silencio durante un momento, solo guardar silencio, nada especial, nada de meditación, nada de relajación, solo estarnos callados un momentito. Y en ese momento empezamos a escuchar algo que todos coincidimos en describir como cantos gregorianos. Es decir, nos mirábamos perplejos porque parecía como que habíamos conectado con el hilo musical del barranco, y era un sonido clarísimo de voces, muy armonioso. Parecía
todos coincidimos en que se asemejaba mucho a los cantos gregorianos y se escuchaba a simple oído, vaya, es que solo tenías que estar en silencio durante unos segundos para escuchar cómo de las paredes, envolviéndote, de todas partes surgía esa curiosa melodía que incluso este compañero que nos invitó a guardar silencio, él es músico, y decía que si con un poquito más de atención podría ser capaz de llegar a escribir la partitura de lo que estaba escuchando, ¿no? Caramba, para que veas la nitidez con la que se estaba oyendo. Santiago Vázquez diría esto, clariaudiencia, ¿no? Clariaudiencia. Oye, nos gustaría saludar a ese barranco, José Gregorio, si puedes poner, pues bueno, es una deferencia, ¿no?, para toda la gente, ese micrófono de la cadena SER, pues bueno, mirando al cielo. Vamos a escuchar, bajamos todos los sonidos, amplificamos todo lo posible, Juanma, pues así suena el barranco de Badajoz, en vivo, a las 2:52, 1:52 en Tenerife, y este es el sonido mágico que si lleva energía positiva, pues que la lleve y la difunda. Si lleva energía misteriosa, bueno, pues la observamos. Este es el sonido exactamente ahora. Milenio 3, Cadena SER. Ahí estaban nuestros compañeros dándonos esta pequeña joya de sonido auténtico, que se oye todavía el golpe del manantial de agua, Sonido, el viento. Tú escuchaste algo extraño también allí, ¿no? Cuando José Gregorio, vamos a ver. Gregorio. Yo creo que he contado alguna vez esta historia, ya soy como el abuelo Cebolleta, y claro, se me saltan las lágrimas con el que pequeño la gente barranco. lo pregunta, porque hay mucha gente que no te lo ha oído A que contar. tú y yo, claro, luego dirán que soy un fantasma, que bueno, imagínate lo que pueden decir. Ya estamos acostumbrados, o sea que da igual. ¿Tú te acuerdas, José Gregorio, cuando íbamos subiendo, también venía toda la banda de amigos canarios, íbamos por ahí, nos adelantamos un poco y empezamos a escuchar nuestras propias voces? Sí, eran nuestras voces, estaban lo más allí. paranormal que me ha podido pasar a mí fue escucharnos. Acabábamos de salir de un estudio de radio y no, bueno, había sido el día anterior en Claro. el estudio de radio. Sí, ahora nos reímos, y lo habían pero- grabado unos amigos. Claro, Y bueno, pero ahora al nos subir te reímos. escuchaste. Claro, nos escuchamos los dos y en plena oscuridad, junto a la mina número 7 o algo. Subíamos por allí y claro, escuchábamos y dije, José Gregorio, ese eres tú. Y José Gregorio me mira con la penumbra de una linterna en mitad del barranco, mi primera visita y única allí, y me dice, ¿y ese otro eres tú? Y claro, uno a sí mismo escuchando, diciendo, efectivamente el misterio, pero ahí, y digo, nos vamos a encontrar con nuestros propios dobles. ¿Qué va a ocurrir aquí? Y cuando subimos vimos a un grupo de personas que estaban escuchando el programa que hace tantos años, Esencia de Medianoche, magnífico programa, Y programa ellos hermano. sí que debieron alucinar. Y cómo, yo lo que no recuerdo, José Gregorio, es cómo se quedaron esas personas cuando en mitad de la piña, a las 2 de la mañana, están ellos escuchando, que era su... que igual están escuchándonos ahora, que nos escriban, si nos escucha, que nos escriban, por favor, me encantaría. Con un cassette de aquellos de doble platina, escuchando el programa en mitad de la nada en el barranco de Badajoz, y se aparecen con linternas junto a la cara los dos tipos que estaban hablando en la radio. ¿Tú recuerdas sus caras, José Gregorio? Bueno, yo me las puedo imaginar en este momento, recordarlo, ¿no? Pero ten en cuenta que fueron probablemente los testigos más claros que he localizado yo nunca de una aparición, ¿no? Un Estamos encuentro escuchando en ese cercano. momento, aparecimos por el barranco. Hombre, yo sí recuerdo que fue muy grato para ellos y que se entusiasmaron mucho por el hecho de estar disfrutando en el barranco de un programa en el que acabas de intervenir tú el día anterior y encontrarse contigo allí, claro. Yo creo Y que contigo, fue y contigo. redondo, ¿no? Más redondo incluso que una fotografía extraña que pudieran haber obtenido. Eso fue una experiencia que sirve también para poner un poco de risa a una historia que mezcla leyenda, mezcla pasión, mezcla búsqueda, y que lo que sí estoy seguro, y hoy tenía esa... Hoy cuando buceaba un poco por internet aquí en la radio y veía que el mito ya ha saltado a la red, pues seguramente otros jóvenes vendrán, hablarán, verán que unos casos son reales, otros no tanto, descubrirán cosas. Nuestros compañeros José Gregorio, David, Nando, pues seguro que descubren cosas porque trabajan allí honestamente, y lo bonito es que esta visión de la Canarias con respeto mágica pues seguirá viva. Vamos a acabar con un racimo de mensajes, a ver cómo suenan, a ver qué dicen, a ver qué dibujan en el aire del barranco las voces de nuestros amigos que están contando experiencias propias y sensaciones propias. Luis nos dice, no es extraño que Canarias se tilde de lugar de poder. El apodo Islas Afortunadas aludía, creo que en la tradición helénica, a una suerte de paraíso. Las pardelas hacen graznidos muy peculiares, nos dice otro oyente.
Esos pájaros se están llevando, vamos, todos los pobres. Un amigo de mi hermana fue con unos amigos al barranco y todos vieron entes alargados escalando una pared. Dice que salieron corriendo, nos dice José desde Tenerife. Yo estuve allí y oía voces susurrando y algo blanco corriendo entre las piedras sin tropezarse. Alberto desde Icod de los Vinos. En el camino al barranco hay una ermita con un Cristo negro. Es un lugar especial. Óscar desde Los Realejos, en Tenerife. Este programa está siendo emocionante. Gracias. Ya era hora de veros por aquí. Un abrazo, Yasser desde Weimar. Pues con eso nos quedamos, con que ha sido muy emocionante para nosotros, ha sido muy emocionante para nuestros amigos. No sé, teníamos la necesidad de estar allí, no hacerlo desde un estudio, intentar con nuestros compañeros de Radio Club Tenerife, que se han portado de verdad, que han tenido un gran gesto, un gran esfuerzo, y estar allí con David Heilen, con Nando Hernández, con José Gregorio González y con Pablo Villarrubia, más en equipo que nunca. Yo os mando un abrazo cósmico, amigos, y solo deciros que nos gustaría mucho estar con vosotros y que de alguna forma, estando juntos a través de la magia de la radio, pues hemos hecho algo bonito para miles, cientos de miles de amigos que estoy seguro que esta noche han recorrido un sitio por el que nunca pensaban vagar y ya tienen en su cuaderno de campo particular, en el corazón también, una ruta que hacer algún día y hacerla con respeto. Gracias por la labor que hacéis. Buen viaje, mucho cuidado, un abrazo cósmico, hermanos. Iker, quizás el gran misterio es el ser humano y nosotros esta noche estamos siendo testigos de ello. Muchos de tus oyentes están aquí, es decir, han venido, nos han localizado en el lugar donde estamos y nos están acompañando. Yo no sé si ellos quisieran les decir algo, por lo menos que se les saludos. escuche de fondo, porque también les ha costado llegar hasta aquí y lo han conseguido, así que fíjate, Un abrazo para magia de ellos, la radio, un abrazo muy grande, amigos, un abrazo muy fuerte y nos quedamos... Nosotros nos escuchamos mañana, Alberto, Carmen, Juanma, nos quedamos con la voz, la propia voz casi del barranco, de esos que moran por ahí dentro. Gracias, amigos, un abrazo. Eran blancos, tan blancos como la nieve. Parecían estar hechos de humo y luz. Derribamos aquella pared en busca de los pozos de agua y nos topamos de frente con aquellas cosas. A veces se movían como arrastrándose por el laberinto de cavernas en el que habían convertido el interior de la montaña. Otras, en cambio, desplegaban una especie de alas que volvían a recoger sobre sus cuerpos como si se tratara de un trozo de fina y ligera seda. Recuerdo aquella mirada sin ojos, aquellas palabras sin sonidos. Jamás he regresado al barranco, porque temo que si vuelvo, nunca me dejarán salir de su mundo de cristal.